Jueves Santo, 9 de abril de 2020. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la lectura de este Evangelio, que es un Evangelio muy hermoso, nos hace centrar nuestra atención en una expresión muy importante: los amó hasta el extremo. Y la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿qué significa esto? Bueno, pues la respuesta la tenemos nosotros al mismo final del pasaje, cuando Jesús dice: Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Amar hasta el extremo es que, siendo el mayor, seas el servidor de todos, incluso de aquel que es el traidor. Porque recordemos que Judas también estaba en el momento del lavatorio de los pies. De hecho, San Juan hace alusión a él dos veces. La primera, cuando dice que ya el demonio había puesto en el corazón de Judas el deseo de entregarlo. Y luego también hace alusión cuando Jesús dice: no necesitan lavarse todo porque ya están limpios, aunque no todos están limpios. Y eso hacía alusión a aquel que lo iba a traicionar. Entonces, por eso también servir es incluso al traidor, aquel que te da la espalda, aquel que es ingrato contigo. Por eso también vamos a ver que Juan hace un preámbulo para explicar que Jesús viene del Padre. No hay mayor dignidad también que esta, que la humanidad pudo haber contemplado, que la humanidad pudo haber visto. Esta gran dignidad no vino a ser servida, sino a servir a todos, incluso al traidor. Entre la más grande sea la dignidad, entonces, pues, para Jesús deberá ser mayor el servicio. Si se quiere tomar a Jesús como un maestro, no como un Dios, que su filosofía sea entonces esa: amar y servir.
Si Jesús es tomado como Dios y Señor, que su religión también sea esa, amar y servir. Si Jesús es tomado de ambas formas, la respuesta debe seguir siendo siempre la misma, amar y servir. Que el Señor se haga siervo, que el amo se haga esclavo, que el mayor se haga el menor. Ahora puede haber quienes digan, les lavó los pies y ese fue el gran ejemplo que les dio. Cualquiera hace eso, cualquiera agarra un tazón y se pone a lavarle a la gente los pies. Eso no es muy grande. Bueno, pues aquí es donde entra que el lavatorio de los pies es un símbolo que expresa una realidad que va más allá, que expresa algo que Jesús va a hacer más adelante y que, como le dice a Pedro, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después, porque hacía referencia al momento en el que el Señor iba a dar su vida en una cruz para purificar a la humanidad entera de sus pecados. Lo escuchamos de él decirlo, ¿no? Esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. El agua que Jesús estaba derramando en los pies de los apóstoles significaba la sangre de él que caía sobre la humanidad para limpiarla de toda impureza y de toda mancha que el pecado pudo dejarle. De esta forma Jesús les está haciendo un símbolo que evoca una realidad. El mayor servicio lo vemos en la cruz, donde el mayor o el más grande de todos sirve al otro hasta el extremo de dar la vida por él, por el súbdito. Incluso si es aquel súbdito que le está dando la misma muerte. Puede haber también quienes no quieran ser servidos por el Señor, por aquel que es el más grande, porque supuestamente Él está arriba y Él tiene que dirigir y Él tiene que coordinar y Él tiene que hacer todo. Y Él no tiene que estar abajo. No, pues Jesús también nos está enseñando eso. Que si el mayor se baja para servir al menor, el menor debe dejarse servir. Porque esto le va a ayudar al mayor a no inflarse, a no sentirse superior, a entonces ser capaz de abajarse como Él se abajó, lo que le llamamos kenosis, de despojarse de su grandeza para venir a servir al más pequeño y al más sencillo. También le está enseñando al mayor que si alguien trata de persuadirlo para no servir, por más que le reconozcan que él es el mayor, que él es el superior, deberá servirlo de todas formas, deberá servir a su hermano mayor de todas maneras. No habrá pretexto para dejar de amar y de servir a su hermano el más pequeño. Tampoco hay lapsos ni hay periodos, es hasta la muerte. Por eso significa el extremo, hasta morir, hasta dar la vida, incluso por aquel que es el enemigo, incluso por aquel que es el traidor, que es el ingrato. Y eso desde el inicio hasta el fin. Entonces, volviendo a la primera pregunta, ¿qué significa la expresión amar hasta el extremo? Significa que el mayor debe amar y servir al menor hasta la muerte, hasta dar su vida por él, aun cuando el otro sea un traidor o un ingrato. Y aquí es donde entramos a otra parte de nuestra reflexión, queridos hermanos. En estos momentos no podemos estar sentados a la mesa también con Jesús. Es decir, no podemos estar en la Eucaristía, en la misa. Pero eso no nos deja fuera del cenáculo. Eso no nos deja afuera del momento tan importante que este día significa. Si no podemos estar en la misa, en la mesa del Señor ahí presente, sí podemos seguir amando y sirviendo a los demás, sobre todo a los más pequeños. Y esa también es una invitación para el día de hoy. Queridos hermanos, que esta sea nuestra actitud, detengamos un poquito a pensar
¿A quién es a quien yo voy a servir? ¿A quién es a quien yo debo amar? ¿A quién es a, a quien yo tengo que bajarme? ¿Quién es el más pequeño? Al que yo tengo que estar atento para ver qué necesita y empezar a cambiar esa forma de pensar donde yo busco estar arriba para ser servido y no para servir. Empecemos a pensar como Jesucristo piensa. Que así sea. Afectos y súplicas. Señor, tú no viniste a ser servido sino a servir, y me das ejemplo de ello, un camino de humildad, amor y servicio. Perdóname por las veces en que he ignorado esto. Hoy te pido que inflames mi amor y humildad para salir al encuentro de los más pequeños. Modela mi mente y mi corazón para ser diferente y vivir tus ejemplos y enseñanzas. Santísima Madre mía, esclava del Señor, enséñame a ser como tú y llévame de tu mano cada instante de mi vida. Amén.